7 horas con 42 minutos. Damos la bienvenida al doctor César Montúfar Mancheno. Él es político y académico, fue fundador y líder del movimiento Concertación, es miembro de la Fundación Meridiano. Doctor Montúfar, bienvenido. Quisiéramos su análisis sobre estos primeros días de campaña electoral. Ha transcurrido algo más de una semana ya. Persiste, de acuerdo con encuestas y estimaciones de expertos, esta polarización en las elecciones ecuatorianas, en esta fase de campaña, con dos candidaturas que polarizan el voto, ambas sumamente polémicas. Por un lado, el presidente candidato que sortea el cumplimiento de normas electorales a su antojo, generando enorme polémica y fermentando problemas graves a futuro. Y la otra candidatura que desafía en sus discursos principios y valores y recuerda también los abusos de la cosa pública de los que hizo gala el correísmo. Quisiéramos conocer su análisis sobre la situación. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Un gusto y un saludo a todos quienes nos escuchan. Bueno, yo lo primero que quisiera decir es que esta polarización es una polarización que de una u otra manera ha sido construida, es decir, no es una polarización espontánea. Y digo esto porque desde meses atrás, en la medida en que se iba organizando el escenario electoral, ya se podía vislumbrar con muchísima claridad que era el candidato o el presidente de la República, Daniel Noboa, el único que iba a estar en condiciones, iba a estar en la palestra, iba a estar en el escenario en perspectiva de enfrentar a la papeleta de la Revolución Ciudadana. Es decir, esto es algo que ya se ha venido construyendo en las redes sociales, se ha venido discurriendo en los debates, en los análisis de opinión pública. Ha sido construida también por la acción de las encuestas, de las empresas encuestadoras, que no actúan ingenuamente. Yo creo que en el Ecuador y en el resto del mundo, y eso es un tema que se vive a nivel global, que la democracia padece a nivel global, es cómo las empresas encuestadoras construyen los escenarios electorales. Y eso tiene como consecuencia invisibilizar, anular las otras opciones. No quiero yo de ninguna manera anunciar o inclinarme hacia ninguna de las otras candidaturas, no es ese mi propósito, pero sí decir que cuando un escenario se polariza y se invisibilizan las otras candidaturas, entonces ya nadie va a mirar, nadie va a analizar, o muy pocas personas van a considerar ni siquiera la opción de votar por otros candidatos. Entonces, lo que tenemos es una polarización construida, y esa polarización construida ya más o menos nos dice el resultado, nos anuncia el resultado, y el resultado me parece que claramente va a inclinarse a favor de quien en este momento detenta el poder del Estado, que es el presidente candidato Noboa, quien además en los últimos días y en las últimas semanas ha profundizado un estilo y una forma de gobierno arbitrario que contradice las normas, que se pasa por encima de los reglamentos y de la normativa del país. A usted y a los ecuatorianos les consta, me escucha, doctor Montúfar, a los ecuatorianos les consta que en los últimos años se ha predicado una omnipresencia de Rafael Correa en la política ecuatoriana. No se movía una hoja sin que se le mencione por lo menos a Rafael Correa, que estaba de por medio, con razón o sin razón, pero ese ha sido el panorama. Ahora la situación ha cambiado, sigue en un polo de esta polarización el correísmo, pero quisiéramos preguntarle, para sustentar su hipótesis o teoría, ¿quién es el director, quién es el arquitecto de este maquiavélico concierto? No creo que sea algo programado centralizadamente. Pero acaba de decirnos eso, centralizadamente. Sí, o sea, lo que yo digo es que es resultado de la conveniencia de estas dos principales fuerzas. Ya pasó lo mismo en la campaña anterior entre Lasso y, bueno, Luisa González y Arauz. Me parece que tanto al correísmo como a la fuerza que con mayor poder económico, y en este caso poder estatal, se enfrenta al correísmo, les conviene este escenario de polarización. Y no estoy diciendo con esto de que hay un acuerdo previo, de que hay un arreglo maquiavélico detrás.
pero como que a las dos fuerzas políticas principales les conviene avanzar a una lógica de polarización que invisibilice a todos los demás y que finalmente haga que los unos digan voy a votar, en este caso por Noboa, para que no regrese el correísmo, porque me puede ser que me gusten los otros candidatos, que pueda haber visto alguna propuesta interesante en los otros candidatos, pero como no tiene ningún chance, no puedo desperdiciar mi voto, voy a votar por el candidato Noboa. Y en el otro lado, la derecha, el neoliberalismo, los grupos económicos, la oligarquía. Puede ser que no me termine de gustar Luisa González o no simpatice del todo con Rafael Correa, pero tengo que dar mi voto en esa dirección. Entonces yo creo que esto es algo, digamos, construido, dije, pero Ahora, me parece doctor que no necesita. Montúfar, muy buenos días, César. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Si pensamos en esta polarización que ya la venimos arrastrando por varios años aquí en el país, pero si analizamos las últimas elecciones, podemos decir que Daniel Noboa rompió esta polarización. Cierto es que la coyuntura política era distinta y se dieron eventos realmente lamentables en la campaña electoral anterior que de alguna manera modificaron esta decisión de el voto, pero Daniel Noboa prácticamente se dio a conocer en el debate electoral y esto le catapultó para el cargo que ocupa y ostenta en este momento. Como decía, la coyuntura política y electoral ahora es distinta, pero ¿no ve usted una posibilidad de una tercera opción? El número de indecisos todavía es alto, pero usted considera que a la final van a decantarse por uno de estos dos candidatos, ya sea Noboa o Luisa González. Son a la final 16 candidatos en total. Bueno, lo primero, me parece que es importante decir que de todas formas todo escenario electoral es impredecible al final. Sin embargo, hay tendencias que uno puede advertir. Yo advierto muy difícil, pero muy difícil, casi imposible que ninguna tercera opción pueda emerger. Por lo que mencionaba hace un momento, están invisibilizados del resto de los candidatos y todo se discute y se define en esta polarización Noboa-González. Si bien Daniel Noboa surgió y su candidatura estalló, digamos, luego del debate, creo que hay que considerar algunos elementos, es decir, no solamente fue el debate, me parece que el asesinato a Villavicencio marcó una pauta. Creo que el mismo estilo del candidato Topic, que era un estilo de mano dura muy radical, tampoco llegó a cuajar. También me parece a mí que en el caso de Daniel Noboa hay que entender que su nombre, su marca política, no es que surgió ese momento, es algo que había sido construido por su padre décadas atrás y un aparato político que de una u otra manera también operó en esa campaña, es decir, fue la suma de varios elementos. Sin embargo, me parece a mí que en la actualidad ya Noboa representa, y en ese sentido estaría de acuerdo con usted, Rosana, en que en ese momento Noboa no era necesariamente el polo anticorreísta. Si bien no era el correísmo y aprovechó de no serlo, no representaba esa polarización. Hoy sí ya lo representa, y él es encargado de posicionarse en esa dirección, porque es evidentemente lo que más conviene para la consolidación de su candidatura y sus posibilidades de ser elegido. En el resto de candidatos usted dice que no ve opciones, sin embargo, ¿alguna de ellas le llama la atención? ¿Podría eventualmente tomar cuerpo, adquirir inercia en lo que queda de esta campaña? No creo. Es interesante, por ejemplo, la candidatura, o sea, el desplome, la disolución de la candidatura de ISA. Recordemos lo que representó ISA dentro de lo que fueron los levantamientos a las movilizaciones indígenas del 2018 y del 2021, sobre todo lo del 2018, cuando su figura se colocó, digamos, frente al gobierno de Lenín Moreno, y diría con una potencia y una fuerza inusitada. Yo recuerdo unas tomas de la salida de ISA de Quito luego del paro de octubre o del levantamiento de octubre o del estallido de octubre del 2018, algo verdaderamente apoteósico, algo que yo personalmente jamás había visto. Y hoy vemos cómo su candidatura absolutamente está, vamos a decir, disuelta, absolutamente
sin ninguna posibilidad de consolidarse. Yo creo que ni siquiera en este momento el movimiento indígena va a votar por Isa, y posiblemente muchos de esos votos van a ir a Luisa González, lo cual puede significar una sorpresa. El caso de la candidatura de Jairala tiene una base electoral luego de haber sido prefecto del Guayas por mucho tiempo, y posiblemente esa base electoral le va a dar una cierta consistencia a nivel nacional, pero no tiene ninguna capacidad de crecer. Y las otras candidaturas donde pueden haber candidatos interesantes, con ideas interesantes, con preparación, pienso por ejemplo en Cucalón, no veo la posibilidad de que puedan articular una corriente. La corriente del anticorreísmo en este momento está monopolizada por el gobierno, y es lamentable porque eso es algo paradójico, y creo que los ecuatorianos deberíamos pensarlo, es que Noboa gobierna tan autoritariamente como Correa. Y es curioso que quienes han rechazado y rechazan al correísmo y a su estilo de gobierno hoy estén del lado de quien está replicando sus prácticas. Yo creo que allí hay una contradicción que me parece que dentro del electorado ecuatoriano tenemos que reflexionar. Ahora, ¿a qué le atribuye usted, César, a que los ciudadanos sigan eligiendo? Bueno, ya lo dijo el Latino Barómetro en sus últimas cifras, pero en este caso, después de todo lo que hemos visto en estas últimas semanas, de todo lo que hemos vivido en estos últimos años como sociedad, los ecuatorianos, las ecuatorianas sigan escogiendo ya sea un autoritarismo, un proyecto antidemocrático, del autodenominado progresismo de izquierda, o estas mismas características pero desde la derecha, es decir, como que el ciudadano no está analizando. Entendemos que la coyuntura social, económica le pone al ciudadano a preocuparse por temas mucho más directos, que le afectan de manera mucho más directa, el hecho de que no le asalten al salir, el cuidado de que nuestros hijos no sean secuestrados, el hecho de conseguir empleo, de llevar un plato de comida a la casa, quizás son prioritarios frente a una polémica entre el presidente y la vicepresidenta de la República. Sin embargo, estos elementos que a la final determinan qué puede suceder a mediano y a corto, mediano y largo plazo no son de interés o de análisis de los ecuatorianos y las ecuatorianas. Bueno, yo creo que hay muchas razones para eso, pero me parece que finalmente el poder que tiene la presidencia en el país, el ejecutivo dentro del sistema político ecuatoriano es para esto, explica de alguna manera, no completamente, el comportamiento electoral de los ecuatorianos. Si uno mira comparativamente en otros marcos jurídicos constitucionales en América Latina, las facultades, el poder que tiene el presidente ecuatoriano es superior incluso al venezolano e incluso al chileno, que son dos países, sobre todo Chile, con una altísima tradición presidencialista. El presidencialismo ecuatoriano es el más fuerte de América Latina. Incluso tenemos un presidente que puede disolver la asamblea en el caso de la muerte cruzada, algo que no existe en otros países de la región. Entonces tenemos un presidencialismo muy fuerte que domina el sistema político. Si es así, entonces es evidente que el comportamiento del electorado va a buscar, va a privilegiar las cualidades que pueda ver en quién puede ejercer un cargo con tanto poder. Y me parece que eso hace que teniendo un sistema con tal poder para el presidente, los candidatos que reflejen un estilo, una forma autoritaria de ejercicio de ese poder tienen mayor posibilidad de posicionarse positivamente en las percepciones y en las intenciones de voto de los ciudadanos. Y me parece que eso es lo que ocurre. Ese fue el éxito de Correa. Correa vino y aprovechó esa tradición presidencialista y en la Constitución del 2008 la profundizó. Ese fue en gran medida el fracaso político de Lenín Moreno, de Guillermo Lasso, que son políticos que no tenían, vamos a decir, las cualidades personales para ejercer la presidencia con la fuerza, con la determinación, con la incluso arbitrariedad con la que Correa gobernó, y que ahora parece verse replicado en el ejercicio de gobierno de Daniel Noboa. Entonces me parece que tiene, entre otras cosas, que ver con la forma como está organizado el sistema político ecuatoriano. Si tuviéramos un legislativo más fuerte,
si tuviéramos un legislativo con la capacidad de hacer muchas cosas que hoy ya no puede hacer, porque la función legislativa, desde las reformas del 83, ha venido perdiendo espacio en el país, es decir, tiene décadas de perder espacio y perder funciones. Tal vez tendríamos mayor preocupación de los ciudadanos en términos de las cualidades políticas que debe ejercerse a partir de un legislador o un cargo en esa dirección. Pero en el Ecuador, presidencialismo, autoritarismo, figuras fuertes a cargo de la función ejecutiva es algo que va de la mano, y de una u otra manera es lo que a mí me explica la razón por qué en el Ecuador tendemos o a apoyar a autoritarios de derecha o a autoritarios de izquierda. Doctor Montúfar, usted como académico, como escritor, ha tenido importantes obras, importantes análisis. Quisiera preguntarle, ¿cómo ve usted? ¿Reconoce también un alto grado de sagacidad política de Daniel Noboa? Sabemos cómo llegó a la presidencia de la República. Sorprendió prácticamente a todo el país. Y luego, esta sagacidad se ha visto también de alguna manera expuesta en debilitar a sus adversarios. Allí está el caso AAA de Aquiles Álvarez en la ciudad de Guayaquil, la descalificación de Jean Topic como candidato con el caso Telconet, el caso Purga con el asambleísta Muentes, que ha puesto contra las cuerdas a Jaime Nebot, que dicho sea de paso, ha desaparecido del ambiente político, y ahora le toca el turno a Diego Borja. Bueno, él alguna vez me parece que dijo que él era un muy mal enemigo, y parece que eso es cierto, pero yo creo que más allá de los casos particulares en los que posiblemente hay muchas razones y de ninguna manera podríamos ponernos de lado para defender situaciones como las que usted ha mencionado, que me parece que no solamente son ilegales, sino que riñen con una ética pública mínima para el ejercicio de un sistema democrático. Sí es preocupante que tengamos un gobernante que yo creo que se va a reelegir. No quiero de ninguna manera vaticinar el resultado electoral, pero todo está para que eso ocurra. La misma construcción de esta polarización a la que hice referencia al inicio de esta conversación va hacia la reelección de Noboa, y me parece que es lo que va a ocurrir. Sí nos debe llamar a la atención y a la preocupación lo que estamos engendrando como liderazgo político dominante en el Ecuador. Una reelección de Noboa, y de ninguna manera quiero en ese sentido ni siquiera sugerir de la forma más indirecta que la alternativa sea la otra candidata, que también evidentemente no lo es, pero solo pensando en una posible reelección de Noboa, con las características que él ha demostrado para el ejercicio del gobierno, me parece extremadamente peligrosa para el Ecuador. Lo de la vicepresidenta no tiene presentación. Creo que es algo que claramente no solamente contradice la Constitución, sino contradice la voluntad popular, que fue la que a él eligió dentro de una papeleta. Lo que ha ocurrido estos últimos días, estas últimas semanas, con su ejercicio como presidente candidato, y otros temas, dan cuenta de un estilo, de una forma de gobierno absolutamente reñida con criterios democráticos mínimos. Yo creo que eso nos debe llevar muchísimo a la preocupación. ¿Qué pasa cuando todo el poder del Estado, a cargo de una persona con características como las que el presidente Noboa asume, está en condiciones de, utilizando esa fuerza del Estado, aplastar a personas, a grupos, a colectivos? Y eso me parece que es extremadamente peligroso. ¿Teme usted, doctor Montúfar, que este estilo, esta fuerza del presidente de la República pueda verse potenciada riesgosamente ya en el ejercicio del poder en un periodo de 4 años? Estoy absolutamente seguro de eso. Ojalá me equivoque, pero estoy seguro de eso. Es decir, una elección de Noboa nos puede llevar a una consolidación del autoritarismo en el Ecuador. Del autoritarismo, además de un autoritarismo reñido con la Constitución y de tipo personalista, muy parecido al correísmo, muy parecido al correísmo. Una elección de Luisa González nos podría llevar a la reinstalación de la delincuencia organizada en el Ecuador, que la comandó Rafael Correa y su grupo íntimo. Es decir, estamos ante una situación casi trágica, y por eso es que es tan grave que esta polarización construida haya eliminado a las otras alternativas.
que haya invisibilizado a otras propuestas. Entonces, se nos ha derivado a un escenario electoral, y eso sí creo que ha sido deliberado. No creo que centralizado y pensado por alguien macabro o maquiavélico sentado en un cuarto y planificando todo esto, pero sí ha sido un proceso deliberado a una disyuntiva, yo diría, trágica. Y me parece que al menos debemos de estar conscientes de esa situación. Entonces, pero sí, yo creo que lastimosamente la elección de Noboa nos va a llevar o nos llevaría como país a la consolidación del autoritarismo. Y la elección de González nos podría llevar a la reinstalación del esquema de delincuencia organizada desde el Estado que Rafael Correa instauró. No quisiera cerrar este diálogo, doctor Montúfar, sin un criterio suyo sobre el caso Malvinas, que ha pasado también a un segundo o tercer plano y va cobrando fuerza la sustentación de una tesis del asesinato por parte de una mafia de estos niños. A ver, yo creo que este es un caso terrible. Yo creo que es uno de los casos más graves de violación a los derechos humanos en que están implicados elementos del Estado ecuatoriano. Creo que todo el proceso que ha sido ya en este momento reconocido por los militares, de que fue esta patrulla la que retuvo ilegalmente a 4 personas, a 4 adolescentes, y 3 adolescentes y un niño, que ilegalmente los apresó, los retuvo, que ilegalmente lo llevó hacia un sector totalmente alejado de donde fueron retenidos, que no fueron entregados a las autoridades policiales como debieron ser entregados, que fueron golpeados por ellos, que fueron vejados por ellos al verles despojados de la ropa. Es terriblemente grave. Yo no recuerdo, tal vez Gustavo, usted me puede corregir, pero no recuerdo de que en el Ecuador hayamos hablado de una situación similar, jamás. Luego de eso, es decir, hoy comienza a tejerse la tesis de que un grupo delincuencial salió de la nada, no sé de dónde salió, pero apareció y se les fue llevando, se llevó a estos niños, estos adolescentes, los asesinó, los quemó y los botó a un río, digamos, o a un canal. Es decir, es una historia que por supuesto las autoridades judiciales y la investigación se tendrá que determinar, pero cuesta creer. Uno no se explica cómo de la nada aparece un grupo delincuencial y coge y toma a unas personas para asesinarlas, quemarlas y botarlas al agua. O sea, es absolutamente extraño. Como le digo, eso tendrá que ser investigado, pero de todas formas, hasta incluso lo que ha sido reconocido por la patrulla que además, César, podríamos creer que esta situación, esta horrorosa situación que involucra a las Fuerzas Armadas podría facilitar y abrir el camino para para fortalecer, entre comillas, ese compromiso, como ya leímos en un comunicado de las mismas Fuerzas Armadas hace unos días, de estas instituciones con el presidente de la República. Le escuchamos además al presidente de la República en alguno de sus discursos diciendo que él daría el indulto a los integrantes miembros de las fuerzas del orden que se vean involucrados en alguna situación por el ejercicio de sus funciones. Esto, digamos, fortalece la posición del presidente de la República, Daniel Noboa, que puede verse más o sentirse más seguro con lo que pueda hacer las Fuerzas Armadas respecto de brindarle el apoyo y sostener su cargo, digámoslo así, en algún momento. Por supuesto, lo que va a decir usted es extremadamente grave. O sea, esta declaración del presidente Noboa es absolutamente desafortunada, porque si esto ocurrió, por supuesto los ecuatorianos no podemos pensar que esta es la posición institucional de Fuerzas Armadas, sino la mala actuación de algunos de sus miembros, de 16 de sus miembros, de los que fuesen, y que por lo tanto, siendo esto lo segundo, deben ser, digamos, judicializados y sancionados de acuerdo a lo que dice la ley. Pero de ahí a pensar entonces de que el gobierno o el presidente tiene que actuar de esa manera sería realmente un precedente nefasto. Sería el abrir un camino
y dar un cheque en blanco para la actuación de Fuerzas Armadas y de policía que en ningún Estado democrático puede darse, en ningún Estado democrático puede darse. Me parece que además esto está relacionado y en el Ecuador tampoco lo hemos debatido, pero tenemos que debatirlo con fuerza, es al mal uso de esta figura de conflicto armado interno en el marco de estados de excepción y de movilización nacional, lo cual otorga a Fuerzas Armadas un poder inusitado para, vamos a decir, combatir al crimen organizado y la delincuencia, que por supuesto todos los ecuatorianos estamos en esa línea, pero eso no implica que el Estado pueda tener, o que las fuerzas militares y policiales en el Ecuador puedan tener carta blanca, porque eso representa una gravísima amenaza para los derechos humanos de todos los ecuatorianos. Entonces, todo esto complica la situación, y creo que lastimosamente, ese ha sido el camino de Noboa. La figura de conflicto armado interno fue incorporada en la Constitución en el 2008, es decir, es parte de la Constitución correísta, no estaba antes. No lo utilizó Correa, no la utilizó Moreno, tampoco la utilizó Lasso, y la primera vez que la utilizó fue Noboa precisamente el 9 de enero del año pasado. Y las consecuencias de eso las hemos comenzado a ver ya, no solamente en el tema de las Malvinas, sino en otras violaciones graves a derechos humanos que se han dado en este contexto. Entonces, aquí hay un tema político, hay un tema constitucional, hay un tema institucional, pero que en el país debemos debatir. Yo creo que los ecuatorianos reconocemos el valor que tienen las Fuerzas Armadas, pero Fuerzas Armadas dentro del marco democrático. Y precisamente el papel de los presidentes, el papel de los líderes, es actuar en el marco de la Constitución para, por supuesto, enfrentar las amenazas que tiene el país, las amenazas de la seguridad, pero en el marco del respeto a los derechos humanos. Lo de las Malvinas es un precedente horroroso, macabro, tan macabro como los asesinatos y las masacres carcelarias, tan macabro como el crecimiento del crimen, de la violencia, de los homicidios, que se ha generado en el país en los últimos años y en el Ecuador. Jamás, porque el Ecuador ha sido un país relativamente pacífico en el concierto latinoamericano, jamás hemos estado en esta deriva. Y allí, en eso, el actual presidente tiene una completa responsabilidad. Bien. Le agradecemos mucho por su presencia, doctor Montúfar. Gracias, Gustavo. Gracias, Rosana. Un gusto y buenos días. El doctor César Montúfar es político, académico, fundador de Movimiento Concertación, miembro de la Fundación Meridiano. Son las 8.